Continuamos con esta unidad 5, Fisiología del Sistema Cardiovascular. Específicamente vamos con la segunda parte de la actividad eléctrica del corazón. El programa. Estudien según el programa de Fisiología y Enfermería. Hablemos de características del electrocardiograma. Las ondas en el electrocardiograma, primero una onda P, que corresponde a la despolarización auricular, seguido por el complejo QRS, que comprende una primera deflexión negativa, que es la onda Q, luego una deflexión positiva, que es la onda R, y finaliza con una segunda deflexión negativa, conocida como onda S. No siempre vamos a ver esas tres ondas, a veces podemos ver un RS, podemos ver un QR, no siempre van a estar presentes las tres ondas. Y luego del complejo QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, viene la repolarización ventricular, expresado en la onda T. El papel de electrocardiógrafo es un papel milimetrado, se expresa en sentido vertical, o si lo asemejamos a un plano cartesiano, en el eje de la Y va a estar expresado la amplitud o el voltaje, y en sentido horizontal está expresada la duración en segundos. Cabe destacar que cada cuadro pequeño corresponde a una duración en segundos de 0.04 segundos. En consecuencia, un cuadro grande, que está compuesto por 5 cuadros pequeños, va a tener una duración en el eje horizontal de 0,20 segundos. Ahora, en el eje vertical tenemos la amplitud o el voltaje. Según la calibración que tenga el electrocardiógrafo, la calibración estándar es 1 milímetro igual, 10 milímetros igual a un milivoltio. Repito, 10 milímetros igual a un milivoltio. Esa es la calibración estándar en cuanto a la amplitud. ¿Qué significa eso? Un cuadrito que en vertical mida 10 milímetros, eso va a corresponder a un milivoltio. Esa es la calibración estándar. Lo que les estaba explicando, 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio, en consecuencia 1 milímetro equivale a 0,1 milivoltio en el eje de las Y o en vertical. Y en horizontal vemos que un cuadro pequeño, es decir 1 milímetro, equivale a 0.04 segundos, y un cuadro grande que alberga 5 cuadros pequeños corresponde a 0,20 segundos. Sería el resultado multiplicar 5 en milímetros por 0.04, que es el valor en duración de cada cuadro pequeño. Las derivaciones del electrocardiograma de superficie. Son 6 derivaciones del plano frontal y 6 derivaciones del plano horizontal. En el plano frontal tenemos 6 derivaciones, 3 unipolares y 3 bipolares. Como su mismo nombre lo indica, las bipolares tienen sus dos polos. Y estas derivaciones bipolares son de 1, como la tenemos aquí, que tiene su polo positivo en el brazo izquierdo, polo negativo en el brazo derecho. Tenemos D2, también otra derivación bipolar, tiene su polo positivo en la pierna izquierda y su polo negativo en el brazo derecho. Y está
de 3, que es la tercera derivación bipolar, que tiene su polo positivo en el pie izquierdo y su polo negativo en el brazo izquierdo. Están las derivaciones unipolares, que son ABR, ABL y ABF, que son derivaciones de pequeño voltaje, de pequeña magnitud de voltaje. Por lo tanto, deben ser ampliadas por el equipo, por el electrocardiógrafo. De ahí viene la A, de ampliado, voltaje ampliado, R, L y F, ABR, ABL y ABF. Son las derivaciones unipolares del plano frontal. Ya hablamos de las 6 derivaciones del plano frontal, ahora las 6 derivaciones del plano horizontal, conocidas como precordiales. Todas ellas tienen un solo polo y van desde B1 hasta B6. B1 va a ser colocada en el cuarto espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha. Esa es B1. B2 al lado, en el mismo cuarto espacio intercostal pero izquierdo con línea paraesternal. Ese B2. B3 va a ser colocado entre el espacio dejado entre B2 y B4. Entonces pasemos a ubicar a B4 primero. B4 será ubicada en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular izquierda. Recordemos, B3 la vamos a colocar entre B2 y B4. Ya está ubicado B2, ya está ubicado B4. B5 también en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero con línea axilar anterior. Ya nos vamos más hacia atrás. B6 en el mismo quinto espacio intercostal izquierdo, pero con línea axilar media. Son las derivaciones precordiales, todas unipolares. Ondas, segmentos e intervalos. Ondas son la onda P, que corresponde a la despolarización auricular, el complejo QRS, una onda Q, una onda R y una onda S, son ondas. Y la onda T. Incluso puede estar presente en algún momento la onda U, que corresponde a la repolarización de las fibras de Purkinje. ¿Ok? Entonces, estas son ondas. ¿Qué es un segmento, un intervalo? Un intervalo está conformado por una onda y un segmento. Un segmento es el espacio que va de una onda a otra onda. Por ejemplo, desde el final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. O desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Eso es segmento. E intervalo es la unión de la onda más el segmento. Tenemos el intervalo PR que comienza a medirse al principio de la onda P y termina al comienzo del complejo QRS. El intervalo QT desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Esos son los intervalos. Incluyen ondas e incluyen segmentos. ¿Cómo se analiza el trazo electrocardiográfico? Debe seguir una secuencia. Primero se señala el ritmo, si es sinusal o no sinusal. Segundo, se muestra, se escribe la frecuencia de despolarización ventricular, seguido por el intervalo PR, posteriormente la duración del QRS, el ángulo de ese QRS, ubicado en el plano cartesiano, el intervalo QT y finalmente se describe el trazo y vamos a ver más adelante en el trazo propiamente dicho qué es lo que vamos a colocar, porque para interpretar el trazo también se debe seguir una secuencia. Ritmo
Es ritmo sinusal si hay presencia de onda P, y es una P sinusal si es positiva. Aquí dicen de 1 y de 2 y negativa en ABR, pero una onda P sinusal debe ser positiva en todas las derivaciones excepto en ABR. Además, generalmente es bifásica en B1. La amplitud no debería ser mayor a 2.5 milímetros, porque en el caso de que sea mayor a 2.5 milímetros estaríamos hablando de crecimiento de aurícula derecha. Y la duración hasta 0,10 segundos, porque una duración de 0,12 segundos o más estaríamos hablando de crecimiento de aurícula izquierda. La frecuencia entre 60 y 100 despolarizaciones por minuto. Sin embargo, más de 100 hablamos de taquicardia sinusal y sigue siendo un ritmo sinusal, y por debajo de 60 hablamos de bradicardia sinusal y sigue siendo un ritmo sinusal. Pudiéramos quedarnos solo con el criterio de que la onda P siempre es positiva en todas las derivaciones excepto en ABR, y esa sería la definición de ritmo sinusal: onda P positiva en todas las derivaciones excepto en ABR. ¿Cómo se calcula la frecuencia de polarización ventricular? Depende si el ritmo es regular o irregular. ¿Qué significa que el ritmo sea regular? Que los intervalos RR son constantes o más o menos constantes. En el caso del ritmo regular se aplica la regla de 1500. Usted mide la distancia que hay de R a R, ¿sí?, expresada en milímetros. Y esa distancia de R a R expresada en milímetros va a dividir al número 1500. El valor que obtengamos ahí va a ser el valor de la frecuencia de polarización ventricular. Y también está el intervalo RR expresado no en milímetros sino en segundos, que se lleva a una tabla de doble entrada que la vamos a presentar más adelante. En ritmos irregulares, es decir, los intervalos RR son irregulares, se cuenta la cantidad de complejos QRS en 3 segundos. Recuerden que este es papel milimetrado. Nosotros coordinamos la medición de 3 segundos en el papel milimetrado y contamos cuántos complejos QRS hay en esos 3 segundos. Lo que dé lo multiplicamos por 20, porque así estamos 3 por 20 llevándolo a 60 segundos. Calcula la frecuencia de polarización ventricular en ritmos regulares. En la parte de arriba tenemos la regla del 1500. Nosotros contamos cuántos milímetros separan un QRS de otro, o por lo menos la onda R entre un complejo y otro. En este caso nos está dando 18 milímetros entre uno y otro. Dividimos 1500 entre 18, eso nos da 83, y esa es la frecuencia ventricular para ritmos regulares. O también se lleva a una tabla de doble entrada en el cual calculamos el intervalo RR expresado en milímetros, perdón, expresado en segundos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Que cada división de milímetros en el eje horizontal, en lo horizontal, va a corresponder a 0,04 segundos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que para un intervalo de 10 milisegundos corresponde a una frecuencia de 600 por minuto. Cuando son 20 milisegundos, vamos a ver una frecuencia de 300. Entonces, para llevar a la tabla de doble entrada y conocer la frecuencia de despolarización ventricular, debemos conocer o medir el intervalo RR, pero en cuanto a duración, en cuanto a segundos, para ubicarlo en la tabla de doble entrada. Y para la regla de los 1500 vamos a usar ese RR
ese intervalo RR en milímetros. Para ritmos irregulares, nosotros contamos en el papel milimetrado 3 segundos, o incluso pudiéramos contar 6 segundos. Ahora, cuando contamos 3 segundos, en ese intervalo contamos la cantidad de QRS que observamos en ese intervalo. En este caso estamos observando 4. ¿4 qué? 4 complejos QRS, ¿ok? En 3 segundos. Como es en 3 segundos y nosotros queremos saber cuántos complejos QRS habrá en un minuto, multiplicamos ese valor por 20 y nos da 80 despolarizaciones ventriculares por minuto.